Bien familia, ¿cómo están? Hoy haremos el pan casero de toda la vida, pero lo vamos a hacer de forma muy básica para que también los jóvenes, niños y adultos que todavía no hicieron un pan casero en su casa puedan aprender. Así que vamos a la receta paso a paso. Vamos a utilizar solamente en esta ocasión 300 gramos de harina. Vamos a utilizar también un topercito, una charolita, pero va a ser de plástico en esta ocasión para ver que también sirve en la hora de realizar pan en casa. ¿Ok? Vamos a pesar 300 gramos acá. 300 gramos de harina 3-0. Siempre trabajamos con harina 3-0, ¿sí? A ver, vamos a hacer un huequito ahí en el medio mismo. Así. Ahí está. Y ahí vamos a utilizar 15 gramitos de levadura, ¿ok? Levadura fresca. Vamos a pesar acá en el medio. 15 gramos. Si es levadura seca, van a utilizar entre 8 a 10 gramos aproximadamente. ¿Ok? Acá preparamos 170 ml de agua. En esta ocasión solamente vamos a utilizar harina, levadura, agua y sal. Vamos a hacer el pan casero a la antigua como antes se hacía, ¿sí? Solamente esos ingredientes básicos. Vamos a echar acá en el medio un poquitito del agua para que pueda esponjar esta levadura. Vamos a utilizar una maderita. Usamos un poco de la harina de los costados y vamos a mezclar esta levadura acá para que esponje un poco antes de iniciar nuestra receta. ¿Ok? Ahí está. Solo un poquitito del líquido que preparamos. 170 ml en total es lo que preparamos el líquido. Vamos a utilizar solamente agua en esta ocasión. ¿Ok? Ahí está. Ahí lo dejamos reposar unos minutos y una vez que ya esté volvemos para continuar. Ok, acá ya fermentó ya nuestra levadura. Mire, ya esponjó. Vamos a agregar un poquitito de sal acá en esta parte, en los costados. Vamos a pesar 5 gramitos de sal nada más. 5 a 6 gramitos nada más. Acá en el costadito. Ahí vamos a pesar. No olviden que utilizamos solamente 300 gramos de harina en total. Ok, harina, levadura, sal y agua. Esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, ya que este es el pan casero básico de toda la vida. El que siempre se hizo desde antaño, desde que existió el pan, ¿ok? Ahí está. Vamos a echar nuestro líquido acá. Vamos a echar completamente todo el líquido acá. Y con una mano ya vamos a comenzar ya a mezclar, ¿sí? Mezclamos bien acá en el medio. Y ya comenzamos ya a mezclar todos nuestros ingredientes, ¿ok? Ya vamos a ver enseguida cómo va a quedar la consistencia de nuestro pan, ¿ok? Este va a ser solamente para una pieza de pan casero. Nada más, no va a ser dos piezas ni nada, solamente vamos a hacer una sola pieza de pan. Ok, notamos acá que le falta un poquitito más de agua para que nuestra masa se pueda formar, así que vamos a preparar un poco más de agua. Ya utilizamos 170 en total, ¿ok? Voy a preparar unos 20 ml más y vamos a ver después. Ok, acá preparé ya un poco de agua. Vamos a ir echando un poquitito más. Al final vamos a ver cuánto es lo que utilizamos para nuestra receta, ¿sí? Ok, vamos a dar un poquitito más. Ok. Digamos lo que utilizamos 180 ml de agua en total. Esta es la consistencia de masa que buscamos, ¿ok? No vamos todavía a amasar esta masa. Vamos a darle un tiempito acá. Simplemente vamos a juntar todo y vamos a dejar reposar acá. Lo vamos a tapar. Vamos a tapar con algo y ya dentro de 20 minutos vamos a volver para continuar el amasado.
Simplemente vamos a tapar con un trapito así. Dentro de 20 minutos volvemos y vamos a continuar nuestro amasado, ¿sí? Ok, gente, ya ha pasado ya 20-25 minutos que dejamos nuestra masa. Miren más o menos cómo ya está. Prácticamente empezó a fermentar un poquitito ya nuestra masa. Lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a plegar, ¿sí? Vamos a agarrar con mucha delicadeza, vamos a sacar de ahí y vamos a plegar, ¿sí? Vamos a poner acá en la mesa. Lo que hacemos acá es simplemente doblar, familia, ¿sí? Vamos a ir doblando así. Con mucha delicadeza lo vamos a doblar así. Vamos doblando entre sí y luego vamos a dejarle reposar otra vez unos minutos, ¿sí? Se puede hacer así, agarramos, doblamos. Agarramos así, doblamos. Miren, agarramos, doblamos. Tiramos y lo doblamos. Esto lo hacemos varias veces también, ¿sí? Tiramos, doblamos. Tiramos, doblamos. ¿Ok? Una vez que hayamos hecho esto por varios minutitos, vamos a volver a dejar acá que repose por unos minutitos, ¿sí? Ponemos un poquitito de harina ahí. Y vamos a dejar otra vez acá nuestra masa. Vamos a dejar otra vez unos minutitos que vaya reposando. Otros 10 minutitos, luego volvemos ya para continuar el amasado, ¿ok? Ok, gente, acá ya volvimos ya de vuelta. Miren más o menos ya cómo está nuestra masa de pan. Esto vamos a retirar en la mesa y vamos a amasar un poquitito otra vez también, ¿sí? Un poquitito de harina acá. Vamos a echar acá y ya vamos a ir amasando nuestro pan, ¿sí? Ok. Ahí está. Miren cómo se ve bien liviano nuestro pan, familia. Ok, es un pan con muy buena hidratación, ¿sí? Con mucha paciencia de vuelta lo vamos amasando, ¿sí? Con suavidad. Vamos a apretar así. Tiramos un poco. Solamente con suavidad tiramos y lo vamos doblando entre sí, ¿sí? Con mucha suavidad porque esta masa es muy blanda, ¿sí? No hay que romper la masa, simplemente hay que ir haciendo así de esta forma, ¿sí? Ok. Amasamos por varios minutitos así y miren de cerca más o menos cómo está nuestra masa, bien fina, familia, bien suavecita esta masa, bien blandita. Ok, esto lo vamos a dejar reposar de vuelta. Vamos a dejar reposar por unos 20 minutitos aproximadamente y luego volvemos ya para formar nuestro pan. Vamos a dejar un poquito de harina acá abajo para que no se pegue mucho por la mesa, así, así. Y ahí lo vamos a dejar. Vamos a tapar de vuelta con esta servilleta, una servilleta bien limpia, así tapamos de vuelta y lo vamos a dejar ahí, familia, por unos 20 minutitos otra vez. Una vez que ya volvemos, ya vamos a formar nuestro pan, ¿sí? Ok, gente, acá ya volvimos ya de vuelta. Vamos a descubrir cómo está, miren nada más cómo ya se infló nuestra masa. Vamos a utilizar un tapercito así o un topercito de vidrio o de plástico, así de esta medida. Si tienen otro tipo de canastito o algo que les pueda servir, en este vamos a dejar reposar nuestro pan. Así que vamos a utilizar también un trapito así como este. Vamos a poner ahí y vamos a enharinar un poquitito así, para que no se pegue, ¿sí? Ok, esto lo vamos a también a enharinar un poquitito acá y vamos a formar nuestro pan. Vamos a dar la vuelta así, lo damos la vuelta y con mucha suavidad vamos a desgasificar y lo doblamos hacia el medio. Vamos a ir doblando hacia el medio así, doblamos todo hacia el medio, ¿sí? Con mucha suavidad vamos a ir doblando y formando un bollo de nuestra masa, ¿sí? Así, dando un buen bollo para luego darle la fermentación final a nuestra masa, ¿sí? Miren, tan sencillo como esto, imposible. Miren, ahí está. Vamos a enharinar un poquitito por arriba y vamos a formar un bollito así, ¿sí? Por abajo, metemos nuestra mano por abajo y lo vamos embollando así de esta manera, ¿sí? Ahí está.
Muy bien. Una vez que ya tengamos así, de esta manera enharinamos un poquitito por arriba así. Y con nuestra espátula vamos a levantar. Miren nada más. Esta parte vamos a dejar arriba. Esta parte vamos a dejar arriba. Y la parte fina vamos a dejar abajo. Vamos a echar nuestro molde así. Para que pueda ir fermentando ahí tranquilamente. Unos 30 minutitos aproximadamente otra vez. Vamos a dejar que fermente nuestra masa. Para luego volver y ya preparar para meter en el horno. Vamos a tapar de vuelta con un trapito así. Y ahí lo vamos a dejar, gente. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar unos 20 a 30 minutitos. Vamos a ir controlando nuestro pan. Una vez que ya sintamos que nuestra masa ya está fermentando lo suficiente, entonces vamos a meter en el horno, ¿ok? Ok, familia, ¿cómo están? Ya pasaron unos 25 minutos aproximadamente que está fermentando nuestro pan. Miren, más o menos al tocar así con el dedo vemos que al apretar retrocede. Miren, ahí ya es el punto para preparar ya nuestro pan para hornear, ¿sí? Vamos a utilizar una asadera así redonda. Vamos a echar solamente un poco de harina ahí y vamos a trasladar ahí nuestro pan. Ahí está. Le vamos a hacer unos cortecitos así en el medio. Con decisión le cortamos así y así, ¿sí? Tipo una cruz, ¿ok? Y ahí le vamos a dar un poquitito de aceite para que pueda romperse un poquitito mejor. El horno ya tiene que estar precalentado en 230 grados aproximadamente 10 minutos antes de este proceso, ¿ok? En este momento vamos a llevar en el horno y vamos a cocinar. Esto tenemos que cocinar bien, ya que es un pan un poquito grueso, un poquito grande. Vamos a cocinar por unos 30 minutos como mínimo, 30 minutos en 230 grados y ya está. Vamos a meter en nuestro horno un poquitito de agua caliente si es posible, para que pueda generar vapor ahí arriba. Así que nos vemos en un ratito. Vamos a meter en el horno esto y vamos a ver el resultado final, ¿sí? Tenemos ya nuestra agua calentita ahí para que pueda generar vapor, o 130 grados, y vamos a poner en 30 minutitos, ¿ok? Más o menos la parrilla tiene que estar en el medio, gente, en el medio, para que pueda distribuirse bien el calor. Y ahí vamos a meter nuestro pan. Ahí vamos a cocinar por 30 minutitos nuestro pan casero. Y una vez que ya esté, vamos a ver el resultado final, ¿sí? Ok, mi gente linda, acá ya terminamos ya nuestro pan casero. Nuestro pan casero a la antigua, como antes se hacía el pan casero de toda la vida, familia. Un pan, una receta tan sencillo para principiantes, gente. Este es para principiantes, para toda la gente que quiera practicar. Esta receta es espectacular. Es para principiantes. Miren, familia, espectacular. Miren cómo suena. Bien hueco suena adentro. Muy buen pan, familia. El hecho de que tenga un buen rompimiento y tengan oreja y cosas así, depende mucho del horno, gente. Depende mucho del horno. Mi horno particularmente no es un horno que calienta muy bien. Por lo general tiene que ser horno que calienta bien. Y al meter en el horno por unos minutos el pan reaccionará. Pero mi horno no es de eso que calienta muy bien. Es grande y no calienta lo suficiente. Por eso sale medianamente bien. No sale 100% como tiene que salir. Pero esto ya es el pan casero que se hacía anteriormente. El pan casero normal de toda la vida. Vamos a cortar esto, vamos a ver por dentro cómo quedó. Espero que les haya gustado esta receta. Pueden hacer en sus hogares, pueden practicar con el método que realizamos hoy, sencillo. Este es solamente con 300 gramos de harina en total. Vamos a pesar acá cuánto sale. Voy a pesar acá, voy a poner mi mano, voy a pesar. Sale en total 450 gramos de pan. 450 gramos de pan con esa cantidad de kilogramos de harina. Vamos a cortar esto y vamos a ver cómo queda por dentro. Ok, gente, vamos a hacer un corte a nuestro pan y vamos a ver cómo queda por dentro nuestro pan, para poder apreciar cómo queda nuestro pan por dentro, ¿sí? Miren nada más, gente.
Así queda nuestro pan, bien esponjoso por dentro, espectacular. Este pan es lo mejor, familia. Espero que les haya gustado esta receta, puedan compartir, puedan hacer en su hogar. Y nada más, familia, déjenme manito arriba, un comentario si quieren, y si son nuevos, suscríbete, ¿sí? Nos vemos pronto. Chao, chao.